Imaginen por un segundo que todo lo que saben sobre el origen de la humanidad es una mentira piadosa, que las pirámides, los templos sumerios y las ruinas de Stonehenge no son el inicio de nuestra historia, sino los restos de un naufragio. Durante siglos hemos mirado al cielo buscando respuestas, sin darnos cuenta de que la respuesta más aterradora estaba justo debajo de nuestros pies, oculta por el polvo y el olvido del desierto más implacable del mundo. Bienvenidos al Sahara, pero no al Sahara que ven en los documentales de naturaleza. Hablo de la estructura de Richat, conocida por los locales como el Ojo del Sahara, un conjunto de anillos concéntricos tan perfectos y tan vastos que solo pueden apreciarse en toda su magnitud desde el espacio. Los geólogos dicen que es una formación natural, un capricho de la erosión. Pero los geólogos no estaban allí hace 12.000 años, cuando el agua aún corría por estas tierras y el Ojo no era piedra, sino una ciudad de luz y metal. Todo comenzó un martes de agosto bajo un calor que derretía el horizonte. Un hombre llamado Elías, un arqueólogo que había sacrificado su carrera y su reputación persiguiendo lo que sus colegas llamaban fantasías pseudocientíficas, se encontraba en una excavación ilegal en el anillo más interno de la estructura. No buscaba cerámica ni huesos, buscaba una anomalía térmica que había detectado en mapas satelitales militares filtrados. Elías estaba a 20 metros bajo tierra, en un túnel que él mismo había reforzado, cuando su cepillo golpeó algo que no debería estar allí. No era roca caliza, ni granito. Era una superficie lisa, fría y de un color dorado oscuro que parecía absorber la luz de su linterna en lugar de reflejarla. Al limpiar el polvo, apareció ante él una aleación metálica que la ciencia moderna aún no ha podido replicar, el oricalco. En ese momento, el silencio del desierto se rompió. No fue un ruido exterior, fue una vibración interna. Elías sintió cómo sus dientes castañeteaban y cómo el aire se volvía denso, cargado de electricidad estática. Al poner su mano sobre el metal frío, una red de filamentos de luz cian comenzó a correr por las paredes del túnel, extendiéndose como un sistema nervioso que recupera la vida tras un coma milenario. La estructura no era una tumba, ni un palacio, era una máquina. Y después de 12.000 años de hibernación, Elías acababa de pulsar el botón de encendido. Mientras tanto, en la superficie, el cielo empezó a comportarse de manera errática. Las brújulas de su pequeño campamento comenzaron a girar sin control, apuntando frenéticamente hacia el centro del ojo. Las aves que cruzaban el desierto cayeron muertas del cielo, en pleno vuelo, como si una muralla invisible les hubiera detenido el corazón. Sara, la asistente de Elías, gritaba por la radio que debían salir de allí, que los sensores sísmicos estaban registrando un terremoto que no aparecía en los monitores globales. Pero Elías no podía moverse. Estaba hipnotizado. Frente a él, la pared de metal líquido se separó sin hacer ruido, revelando una cámara central que desafiaba todas las leyes de la física. En el centro flotaba un mapa holográfico de la Tierra, pero era una Tierra que no reconocemos. Los continentes estaban unidos de forma distinta, el nivel del mar era mucho más bajo, y sobre ciertos puntos estratégicos del globo brillaban pequeñas luces rojas intermitentes. Egipto, la selva del Amazonas, las profundidades del Triángulo de las Bermudas y el Polo Sur. Todos esos puntos estaban conectados por líneas de energía que convergían en un solo lugar, donde él estaba parado. De repente, una voz invadió su mente. No era un sonido que entrara por sus oídos, sino una frecuencia que resonaba directamente en su conciencia. Era una voz antigua, pesada, que cargaba con el peso de eones. La voz hablaba de los vigilantes, de una civilización que alcanzó las estrellas, mientras el resto de la humanidad apenas aprendía a usar el fuego.
Hablaba de una gran purificación, de un castigo que fue necesario para salvar al planeta de sus propios habitantes y de un protocolo de reinicio que se activaría si la especie humana volvía a alcanzar un nivel de interferencia técnica peligroso. Elías comprendió con horror que el cambio climático, la radiación de nuestros satélites y nuestra actividad nuclear habían sido detectados por el sistema inmunológico de la Tierra, y el ojo del Sahara era el anticuerpo principal. Arriba, en la superficie, el caos era total. Camionetas negras pertenecientes a una corporación privada llamada Aethelgard, quienes habían estado vigilando el ojo en secreto durante décadas, rodeaban la excavación. No venían a rescatar a nadie, venían a silenciar el descubrimiento. Pero era demasiado tarde. El suelo bajo sus pies comenzó a ceder. La arena que durante milenios había servido de manta protectora empezó a ser succionada hacia el interior de la estructura, revelando una arquitectura colosal de anillos metálicos que giraban en direcciones opuestas. Desde el espacio, los satélites de la NASA captaron algo imposible. Una columna de energía blanca pura salió disparada desde el centro del Sahara, perforando la atmósfera y perdiéndose en el vacío del cosmos. No era una señal de auxilio, era una baliza, una llamada para que los antiguos dueños del mundo regresaran a ver qué había pasado con su propiedad. Elías, atrapado en la cámara central, vio cómo la cuenta regresiva en el mapa holográfico llegaba a cero. Vio cómo las luces rojas en los otros puntos del mundo se volvían verdes. El ojo del Sahara no era el único, era solo el primero en despertar. En ese instante supo que el mundo que conocíamos había dejado de existir. La verdadera historia de la humanidad no estaba terminando, estaba volviendo a su capítulo más oscuro. La última imagen que Elías registró antes de que la luz lo cegara por completo fue el mapa del mundo desvaneciéndose, reemplazado por un solo mensaje escrito en una lengua que nadie en la Tierra podía leer, pero que su instinto tradujo con claridad aterradora. El ciclo de cuarentena ha terminado. La cosecha comienza ahora. El silencio que siguió al estallido de luz en el Sahara no fue de paz, fue el silencio de una presa que se sabe acorralada. Durante los primeros 60 segundos tras la activación del ojo, el mundo digital murió. Los satélites de comunicaciones, los cables de fibra óptica que cruzan los océanos y las redes eléctricas de las grandes metrópolis se congelaron. No fue un apagón común, fue como si la tecnología moderna hubiera sido humillada por una frecuencia superior, una autoridad antigua que reclamaba el control del espectro electromagnético. Mientras Elías, en lo profundo de la estructura, intentaba procesar el mensaje sobre la cosecha, en la superficie del planeta el orden empezaba a desmoronarse. En New York, Londres y Tokio, las pantallas gigantes de Times Square y Shibuya dejaron de mostrar publicidad. Durante 3 minutos de terror absoluto, solo mostraron una imagen, un mapa estelar que no correspondía a nuestra era, con constelaciones que se movían a una velocidad imposible, retrocediendo en el tiempo hasta detenerse en la posición exacta que tenían hace 12.000 años. Pero el verdadero horror no estaba en las pantallas, sino en la Tierra. A miles de kilómetros del Sahara, en las profundidades de la selva amazónica, una expedición militar que custodiaba unas ruinas sin nombre sintió cómo el suelo se convertía en líquido. De entre los árboles milenarios no emergieron templos de piedra, sino torres de un material translúcido que vibraba con la misma luz cian que Elías había visto en el desierto. Los soldados, armados con lo último en tecnología de asalto, descubrieron que sus rifles eran ahora simples pedazos de hierro inútiles. La energía del lugar había drenado cada batería, cada circuito, dejando a la humanidad desnuda frente a lo desconocido. La voz que Elías escuchó en su mente no era un evento aislado. En ese preciso instante, millones de personas alrededor del mundo, niños en escuelas, líderes en búnkeres, monjes en el Tíbet, escucharon un zumbido armónico que se transformó en una idea compartida. No eran palabras, eran conceptos. El inquilino ha olvidado su contrato. La deuda de carbono ha sido registrada. El equilibrio debe ser restaurado.
La corporación Aethelgard, que había intentado silenciar a Elías, sabía que su tiempo de secretismo había terminado. En su sede principal, oculta en una isla privada del Pacífico, el director general observaba cómo los radares de profundidad detectaban algo que no debería ser posible. Las pirámides de Giza estaban rotando. No se estaban derrumbando, se estaban reconfigurando. Los bloques de caliza, que pesaban toneladas, flotaban unos centímetros por encima de los otros, dejando salir un vapor azulado que enfriaba el aire del desierto egipcio en cuestión de segundos. El complejo de las pirámides no era una necrópolis, era un procesador atmosférico, y acababa de empezar a filtrar el oxígeno de la Tierra, alterando la mezcla química del aire que respiramos. De vuelta en el ojo del Sahara, Elías logró ponerse de pie. La luz blanca que había disparado hacia el espacio dejó un rastro de ozono y un frío ártico en la cámara. La voz antigua volvió a resonar, pero esta vez con una urgencia metálica. Le mostró a Elías imágenes de los otros nodos despertando. Vio cómo el Triángulo de las Bermudas se abría como un párpado mecánico, revelando una ciudad submarina que no estaba hecha de coral, sino de espejos negros. Vio cómo en la Antártida el hielo de kilómetros de espesor se resquebrajaba para dejar salir naves que no volaban con motores, sino que se deslizaban por las líneas magnéticas del planeta como imanes sobre una mesa. Elías comprendió la magnitud de la tragedia. La humanidad siempre se creyó la cima de la evolución, pero para los vigilantes solo éramos una plaga que se había multiplicado demasiado rápido en su ausencia. El reinicio no significaba la muerte de unos pocos, significaba la limpieza total del bioma para permitir que los verdaderos dueños regresaran a un jardín limpio. Sara, la asistente de Elías, logró entrar a la cámara central justo cuando los soldados de Aethelgard derribaban la puerta principal, pero al entrar se detuvieron en seco. No dispararon, no pudieron. Sus cuerpos se quedaron congelados en el tiempo, atrapados en una burbuja de estasis temporal. Elías y Sara eran los únicos que podían moverse, protegidos por el aura de la llave que Elías aún sostenía en su mano. «Elías, tenemos que detenerlo», gritó Sara, con la voz quebrada por el pánico. «Si esas pirámides siguen alterando el oxígeno, en 24 horas no quedará nada que respire en este planeta». Elías miró el mapa holográfico. Había una falla, una pequeña intermitencia en el nodo situado bajo las ruinas de Tiahuanaco, en Bolivia. Era el único punto del mapa que no brillaba en verde, sino en un ámbar inestable. Alguien o algo había saboteado ese nodo hace milenios, dejando una puerta trasera en el sistema de defensa planetario. «No podemos apagarlo desde aquí», respondió Elías, su voz ahora cargada de una determinación suicida. «El ojo es el corazón, pero el sistema está distribuido. Si logramos llegar al nodo de Bolivia y sobrecargarlo, podríamos crear una retroalimentación que apague toda la red o que destruya la corteza terrestre en el intento». En ese momento, el techo de la cámara se volvió transparente, permitiéndoles ver el cielo. Las estrellas ya no estaban solas. Miles de puntos de luz, más brillantes que cualquier planeta, estaban descendiendo a una velocidad vertiginosa. No eran meteoritos, eran ellos. Los vigilantes habían escuchado la baliza y estaban llegando para reclamar su hogar. La narración termina con un sonido ensordecedor, el rugido de la atmósfera siendo desgarrada por naves del tamaño de ciudades. Elías tomó la mano de Sara y la acercó al mapa holográfico. «No tenemos 24 horas», susurró. «Tenemos 10 minutos antes de que el primer vigilante toque tierra». El mundo entero contuvo el aliento mientras la primera sombra gigante cubría la ciudad de El Cairo. El capítulo 1 fue el despertar, el capítulo 2 es la invasión, y la humanidad acaba de descubrir que en la cadena alimenticia del universo siempre estuvimos en la base. El mundo que conocíamos hace apenas unas horas se ha evaporado. No fue una guerra nuclear, ni un virus, ni una invasión de platillos voladores de película de serie B. Fue algo mucho más limpio, más quirúrgico y por lo tanto más aterrador.
mientras las sombras de las naves nodrizas de los vigilantes comienzan a cubrir las capitales del mundo, el aire mismo ha empezado a cambiar. En las ciudades costeras, la gente describe un olor a ozono y metal, una frescura antinatural que hace que los pulmones ardan. Las plantas, en cambio, parecen estar despertando. Los bosques crecen centímetros en cuestión de minutos, alimentados por la nueva química atmosférica que las pirámides de Giza están bombardeando al cielo. Pero en el centro del Sáhara, dentro de la cámara de control del ojo, Elías y Sara no tienen tiempo para observar el fin del mundo desde la barrera. La llave que Elías sostiene, ese fragmento de oricalco que parece latir con luz propia, está actuando como faro y al mismo tiempo como escudo. Los soldados de la corporación Aethelgard siguen congelados en el tiempo, estatuas de carne y hueso atrapadas en una burbuja de estasis. Pero Elías sabe que la energía de la cámara se está agotando. El sistema está priorizando el envío de energía a los otros nodos del planeta. Bolivia, repite Elías, señalando el punto ámbar que parpadea erráticamente en el mapa holográfico sobre las ruinas de Tiahuanaco, en el altiplano andino. Es el único lugar donde el código de los vigilantes tiene un error. Es una cicatriz en su red de control. Si llegamos allí, podríamos inyectar una señal de interferencia que colapse toda la frecuencia de limpieza. Pero ¿cómo cruzar un océano y un continente cuando los aviones caen del cielo y los satélites han sido cegados? La respuesta no está en la tecnología humana, sino en la que tienen bajo sus pies. Elías descubre que la cámara central no solo es un centro de mando, es un nexo de transporte. Las antiguas leyendas de los caminos de los dioses o los túneles intraterrenos no eran mitos, eran conductos de desplazamiento por curvatura magnética. Sara mira con desconfianza el portal de energía líquida que se abre en el suelo de la cámara. Si entramos ahí, Elías, no hay garantía de que salgamos en Bolivia. Podríamos terminar en el núcleo de la Tierra o esparcidos por el espacio. Elías la mira y por primera vez en toda esta pesadilla sonríe con una amargura cansada. Afuera, el aire se está volviendo tóxico para nosotros y naves del tamaño de Manhattan están estacionándose sobre nuestras cabezas. El riesgo ya no existe, Sara. Solo existe la última oportunidad. Al cruzar el umbral, la sensación no es de movimiento, sino de disolución. Durante lo que parecen siglos y milisegundos al mismo tiempo, Elías ve la historia de la Tierra pasar frente a sus ojos como un carrete de película incendiado. Ve la construcción de las ciudades de cristal, ve el gran diluvio que las sepultó y ve cómo los vigilantes se marcharon, dejando atrás semillas de vida para que el planeta se recuperara por sí solo, bajo la condición de que si la vida inteligente se volvía una amenaza para el equilibrio del sistema, el ojo se activaría automáticamente. De repente, el frío extremo los golpea como un mazo. Salen expulsados a 4000 metros sobre el nivel del mar, en medio de las ruinas de la Puerta del Sol, en Bolivia. El aire aquí es escaso, pero puro. Tiahuanaco no está en silencio. Las enormes piedras megalíticas, talladas con una precisión que ninguna herramienta moderna puede igualar, están emitiendo un tono grave, una nota musical tan baja que hace que los huesos vibren. Sin embargo, hay algo diferente aquí. A diferencia del Sáhara o de Egipto, las ruinas de Bolivia parecen estar luchando contra la señal de activación. El ámbar que Elías vio en el mapa es real. Una de las grandes estructuras subterráneas está envuelta en una especie de vegetación metálica que parece un parásito.
Alguien, hace miles de años, instaló un virus físico en esta antena para que cuando llegara el día del reinicio, este nodo fallara. ¿Quién hizo esto?, susurra Sara, mientras observa los grabados en las paredes. No son los símbolos de los vigilantes, son dibujos humanos, toscos pero claros, que muestran a hombres y mujeres luchando contra gigantes de luz. Nuestros ancestros, ellos lo sabían, no se rindieron, construyeron un sabotaje en el sistema de sus propios creadores. Pero el tiempo se ha acabado. El cielo sobre los Andes se rasga. Una de las naves de los vigilantes, un monolito negro de forma romboidal, ha detectado la anomalía en Tiahuanaco y está descendiendo para reparar el nodo defectuoso. La presión atmosférica aumenta tanto que las piedras comienzan a agrietarse. Elías corre hacia el centro de la Puerta del Sol, encajando la llave de oricalco en una muesca que parece haber sido hecha precisamente para ese momento. En el instante en que el metal toca la piedra, una onda de choque expansiva limpia la nieve de las montañas circundantes. El virus antiguo se activa. La señal ámbar se vuelve un rojo violento y una columna de energía invertida, no blanca, sino negra como el vacío, sale disparada hacia la nave que desciende. El capítulo termina con un impacto visual devastador. La nave de los vigilantes por primera vez se detiene. Su superficie perfecta comienza a fracturarse bajo el efecto del virus de Tiahuanaco. Pero la respuesta de los creadores es inmediata. Desde el espacio, otras 10 naves giran sus proas hacia Bolivia. Elías mira a Sara, ambos sangrando por los oídos debido a la presión sónica. Hemos llamado su atención, dice Elías, mientras el suelo bajo Tiahuanaco comienza a abrirse, revelando algo que ni siquiera los vigilantes esperaban encontrar allí. Un ejército de terracota, pero no de arcilla, sino de seres biomecánicos que duermen en cápsulas, esperando la señal de los rebeldes humanos de hace 12.000 años. La guerra por la tierra no ha terminado. En realidad, acaba de escalar a un nivel que nuestra especie nunca imaginó. La resistencia no es solo de hoy, es una deuda de sangre que lleva milenios esperando ser cobrada. El sonido del cielo desgarrándose sobre los Andes no se parece a nada que la humanidad haya escuchado jamás. No es un trueno ni el rugido de un motor. Es el sonido del tejido mismo de la realidad siendo forzado. Mientras las naves romboidales de los vigilantes se posicionan sobre Tiahuanaco, el frío del altiplano desaparece, reemplazado por un calor seco y estático que eriza el vello y hace que el metal de las ruinas emita chispas de color violeta. Elías y Sara están en el centro del caos, protegidos únicamente por el campo de fuerza que la Puerta del Sol ha generado tras insertar la llave. Pero lo que están viendo bajo sus pies es lo que realmente desafía toda lógica. Las losas de piedra de la pirámide de Acapana se han deslizado como si fueran de seda, revelando un complejo subterráneo que se extiende por kilómetros. Allí, en filas interminables de cápsulas de un cristal oscuro, miles de figuras humanoides comienzan a moverse. No son humanos, al menos no como nosotros. Son más altos, de extremidades largas y piel que brilla con un matiz plateado. Pero tampoco son los vigilantes. Elías, con la mente conectada a la red del nodo a través de la llave, lo comprende de golpe. Hace 12.000 años, cuando los vigilantes decidieron que la humanidad era un experimento fallido y lanzaron el diluvio, no todos los de su especie estuvieron de acuerdo. Hubo una facción de disidentes, seres que se enamoraron de la imperfección y la pasión humana y que decidieron sacrificarse para darnos una oportunidad en el futuro. Son los Nefilim,
susurra Sara, observando cómo la primera cápsula se abre con un siseo de gas criogénico. Las leyendas no eran advertencias de monstruos, eran registros de nuestros aliados. El primer durmiente en despertar se pone en pie con una elegancia sobrenatural. Sus ojos son pozos de luz dorada. No mira a Elías con curiosidad, sino con reconocimiento. Sin decir una palabra, el ser plateado coloca su mano sobre la piedra de la Puerta del Sol. En ese instante, la señal roja de sabotaje que Elías había activado se transforma en un pulso de mando. De repente, los gigantes de piedra de Tiahuanaco, los famosos monolitos Bennett y Pons que los turistas fotografiaban cada día, comienzan a resquebrajarse. La roca exterior cae al suelo como una cáscara vieja, revelando núcleos de tecnología de combate biomecánica. Estos no son monumentos, son centinelas automáticos que han estado esperando la señal de sus amos plateados. Arriba, los vigilantes responden. Desde el vientre de la nave nodriza descienden rayos de luz sólida, columnas de energía diseñadas para desintegrar la materia a nivel molecular. Pero al chocar contra el escudo de Tiahuanaco, la energía no se dispersa, es absorbida y redirigida por los centinelas recién despertados. El altiplano boliviano se convierte en el escenario de una guerra que la Tierra no veía desde el final de la última glaciación. Mientras la batalla estalla, la red global de los vigilantes sufre un cortocircuito. En Egipto, las pirámides dejan de filtrar el aire y comienzan a emitir una frecuencia de alarma. En el Sahara, la estructura de Richat empieza a girar tan rápido que genera un tornado de arena visible desde la luna. El reinicio se ha detenido porque el sistema ha detectado una infección interna, la insurgencia de sus propios ingenieros. Elías siente que su conciencia se expande. A través de la llave puede ver lo que ocurre en las ciudades del mundo. La gente, que hace unos minutos esperaba el fin, ahora observa con asombro cómo las naves de los opresores son atacadas por luces que emergen de los puntos más antiguos del planeta. Pero hay un precio. Los Nefilim no son suficientes. Por cada nave de los vigilantes que cae envuelta en llamas azules, 3 más aparecen desde la órbita terrestre. No es suficiente con defendernos, dice el ser plateado cuya voz ahora suena en la mente de Elías como un coro de campanas. Si el ojo del Sahara no es destruido desde adentro, el protocolo de purificación se sobrecargará y el planeta explotará como una estrella pequeña. El ojo es la ancla. Si el ancla no cae, todos nos hundiremos. Sara mira a Elías, viendo cómo su piel empieza a agrietarse por la tensión de sostener la conexión con la llave. Elías, tienes que soltarla, te está matando. No puedo, responde él con los dientes apretados. Tengo que guiar el pulso de Tiahuanaco de vuelta al Sahara. Tengo que cerrar el círculo. El capítulo alcanza su clímax cuando la nave nodriza principal de los vigilantes, una estructura de kilómetros de largo, decide descender directamente sobre los Andes para aplastar la rebelión. La sombra que proyecta sumerge a Bolivia en una noche artificial. El gigante plateado mira a Elías y le entrega un pequeño disco de luz pura. Lleva esto al ojo. Es el virus final, el código que les devolverá su propia destrucción. Pero alguien debe llevarlo físicamente al núcleo del Sahara mientras el sistema está abierto. Elías comprende que el portal por el que vinieron sigue abierto, pero es inestable. El gigante plateado se vuelve hacia la nave que cae del cielo y con un gesto de sus manos proyecta un escudo de plasma que frena momentáneamente el descenso del coloso negro. Es una lucha de titanes que la física humana no puede explicar. «¡Corre, Elías!», grita Sara, arrastrándolo hacia el portal de energía líquida que parpadea en el suelo.
En el último segundo, antes de saltar de regreso al desierto, Elías mira hacia atrás. Ve al ejército de Nefilim elevándose en el aire para encontrarse con sus creadores en un choque suicida. Ve la puerta del sol brillar con la intensidad de 1000 soles. El capítulo termina cuando Elías y Sara caen de nuevo en la arena caliente del Sahara. Pero el lugar ya no es el mismo. Los soldados de Æthelgard han desaparecido, evaporados por la energía acumulada. El ojo ya no es una ruina, es un volcán de energía azul que amenaza con desgarrar la corteza terrestre. Elías tiene el disco en la mano, pero frente a él, bloqueando el camino al núcleo, hay algo que no esperaba. No es un guardia, ni una máquina. Es una proyección holográfica de él mismo, pero con miles de años de antigüedad, vistiendo ropas que no pertenecen a ninguna época. Te estaba esperando, dice el holograma. He fallado en este momento 1.000.000 de veces en millones de realidades diferentes. Veamos si esta vez eres capaz de hacer lo que es necesario. La pantalla se funde a negro, mientras el rugido de la energía del Sahara ahoga cualquier otro sonido. El destino de la humanidad ya no depende de dioses ni de gigantes, sino de un hombre enfrentándose a su propio eco en el tiempo. El calor en el centro del ojo del Sahara ha dejado de ser una temperatura para convertirse en una fuerza física que intenta aplastar los pulmones de Elías. El aire vibra con el color de las violetas eléctricas y el suelo de metal líquido parece gemir bajo el peso de la energía que está succionando del núcleo de la Tierra. Pero Elías no siente el calor. Sus ojos están fijos en la figura que bloquea el acceso al núcleo. Una versión de sí mismo, anciana, vestida con una túnica de hilos metálicos que parecen vivos. Una versión que emana una tristeza más antigua que las dunas que los rodean. Sara retrocede, con la mano cubriéndose la boca. «Elías, ¿qué es esto? ¿Un holograma?» Pero Elías sabe que no es una simple proyección. La llave de oricalco en su mano derecha está reaccionando a la presencia de la figura, emitiendo un calor que le quema la palma. «No es un holograma, Sara», dice la voz del Elías anciano. No es una voz que se escuche con los oídos, sino un eco que retumba en el ADN. «Soy el remanente. Soy el aviso. Este momento ha ocurrido antes y siempre termina con el mismo silencio. Crees que estás salvando al mundo, pero solo estás reiniciando el temporizador de una bomba que ya ha explotado». El Elías anciano camina sobre el metal líquido como si fuera agua sólida. Explica que la humanidad no es una plaga, pero tampoco es un accidente. Somos una copia de seguridad biológica creada por los mismos vigilantes. Cada 12.000 años, cuando la civilización llega a su punto de quiebre, el ojo se activa para limpiar el lienzo. El Elías que está frente a él es el resultado de un ciclo anterior que intentó lo mismo, usar el virus de los Nefilim para detener el proceso. «Si insertas ese visco», advierte el anciano, señalando el artefacto que Elías trajo de Bolivia, «no destruirás a los vigilantes. Solo causarás que la tierra entre en un estado de hibernación total. Los mares se congelarán, las nubes se volverán de azufre y la humanidad desaparecerá de todas formas para que la vida comience de nuevo, desde las bacterias, en otros 5 millones de años. Esa es la falla en el plan de los rebeldes de Tiahuanaco. Su amor por nosotros los cegó. Prefirieron un planeta muerto a un planeta bajo el control de los vigilantes. Afuera, el sonido de la batalla en el cielo se vuelve ensordecedor. Las naves nodizas de los vigilantes están lanzando pulsos de gravedad que hacen que la arena del desierto se eleve en pilares de kilómetros de altura, formando un bosque de polvo que oculta el sol.
La resistencia de los Nefilim en Bolivia está cayendo. Elías puede sentir, tras la red, cómo las luces de los protectores plateados se apagan una por una. «¿Entonces qué nos queda?», grita Sara, desafiando la presencia de la entidad. «¿Rendirnos? ¿Dejar que nos cosechen?». El Elías anciano mira a Sara con una compasión infinita. Hay una tercera opción, pero requiere que el portador de la llave deje de ser humano. El ojo no es solo una antena o una bomba, es un puente de conciencia. Si alguien con el código genético correcto, alguien como nosotros, se funde con el núcleo, puede reescribir el protocolo desde adentro, no para matar a los vigilantes, sino para ascender la frecuencia del planeta a un nivel donde ellos ya no puedan tocarnos. Un estado de existencia donde la materia y el pensamiento sean uno solo. Elías mira el disco de luz pura de los Nefilim y luego mira el pozo de energía azul que ruge a pocos metros. Fundirse con el núcleo significa la desintegración total. No es morir, es expandirse hasta dejar de ser un individuo. Es convertirse en la red misma. De repente, la cámara tiembla violentamente. Una de las naves de los vigilantes ha logrado perforar la cúpula superior de la estructura. El metal del techo se funde y gotea como lluvia de fuego. Los vigilantes han dejado de enviar máquinas, están bajando ellos mismos. Figuras de luz geométrica, sin rostro y de proporciones imposibles, comienzan a materializarse en el perímetro de la sala. No tienen armas porque ellos mismos son energía pura. Su sola presencia hace que la realidad alrededor de Elías se fragmente. «Decide, Elías», dice su otro yo, desvaneciéndose en partículas de luz. «El tiempo es una ilusión que se te está acabando». Elías siente el miedo, un miedo humano, visceral, el miedo de un hombre que solo quería descubrir la verdad en los libros de historia y terminó con el alma del mundo entre sus manos. Mira a Sara, quien le sostiene la mirada con una mezcla de terror y orgullo. Ella sabe que no hay vuelta atrás. «Sara, si esto funciona», empieza a decir Elías, pero ella lo interrumpe con un beso que sabe a ceniza y a esperanza. «Si funciona, estarás en todas partes y yo te estaré escuchando». Elías se vuelve hacia el núcleo. Los vigilantes de luz están a solo unos pasos, extendiendo sus manos para reclamar la llave. El ruido ahora es una nota única, perfecta, que parece que va a estallar su cráneo. Elías no inserta el disco de los Nefilim. En su lugar, lo aplasta con la llave de oricalco, fusionando ambos códigos en una sola chispa de energía prohibida. Con un grito que se convierte en una explosión de luz blanca, Elías se lanza al corazón del núcleo azul. El capítulo termina no con una explosión, sino con una implosión de silencio absoluto. La cámara, los vigilantes, el desierto y el cielo desaparecen en un blanco infinito. Durante un segundo, cada ser humano en la Tierra siente una conexión eléctrica con todos los demás. Por un instante, el odio, el miedo y la duda desaparecen, reemplazados por una claridad que quema. La última imagen es el ojo del Sahara visto desde el espacio. Ya no brilla con energía azul o blanca. Ahora emite un color que no existe en el espectro humano. Una onda expansiva recorre el globo, pero no destruye nada a su paso. Simplemente hace que el mundo se vuelva ligeramente translúcido. Elías ha tomado la decisión, pero el precio de la libertad es que el mundo ya no es el lugar que conocíamos. La humanidad ha sido traducida. El blanco absoluto que envolvió al mundo tras el salto de Elías al núcleo no fue el fin, sino el parpadeo de un ojo que se abre por primera vez tras un sueño de milenios. Cuando la vista regresa,
El Sahara ya no es el mismo. El calor abrasador ha sido sustituido por una calma magnética. El cielo sobre el desierto ha dejado de ser azul. Ahora es una bóveda profunda, llena de estrellas que brillan incluso a plena luz del día, conectadas por hilos de seda plateada que atraviesan la atmósfera. Sara se encuentra sola en el centro de la estructura de Richat. Las paredes de metal líquido han dejado de vibrar. Los vigilantes de luz, que hace unos momentos avanzaban para destruirlos, han quedado petrificados, suspendidos en el aire como estatuas de cristal opaco. Ya no emiten amenaza alguna, parecen confundidos, como soldados que han perdido la señal de su comandante. De repente, una voz inunda el planeta. No es la voz antigua de los vigilantes, ni el eco de Elías anciano. Es la voz de Elías pero multiplicada por millones. Es una voz que suena en el viento, en el murmullo del océano y en el latido de cada ser humano vivo. No hemos muerto, dice la voz, serena y vasta. Hemos cambiado de frecuencia. En las ciudades, la gente sale a las calles y descubre que sus cuerpos emiten una luz tenue. El dolor físico, las enfermedades y el peso de la gravedad parecen haber perdido su fuerza. El sacrificio de Elías, al fusionar la llave de oricalco con el virus de los Nefilim en el corazón del ojo, no destruyó el mundo, sino que lo desfasó. La Tierra sigue en el mismo lugar, pero ha ascendido a una dimensión vibratoria donde la tecnología física de los vigilantes ya no tiene poder de daño. Desde el espacio, las colosales naves nodrizas de los creadores intentan disparar sus armas de purificación, pero los rayos de energía pasan a través del planeta como si la Tierra fuera un fantasma. Los vigilantes, los arquitectos del universo material, han perdido su propiedad. La cosecha ha sido cancelada porque el fruto se ha transformado en algo que ellos ya no pueden recolectar. Sara camina hacia el pozo de energía donde Elías desapareció. Allí, una silueta de luz pura se desprende de la nada. Es Elías, o lo que queda de su esencia. Sus ojos contienen el mapa de todas las galaxias y sus manos parecen hechas de nebulosas. Elías, susurra Sara, extendiendo la mano, sabiendo que ya no puede tocarlo. «Estoy aquí, Sara, y estoy en todas partes», responde él, y su voz es un bálsamo. El sistema de los vigilantes era una cárcel de tiempo y materia. Para salvarnos, tuve que romper las reglas del juego. Ahora la humanidad tiene la llave de su propio destino, pero el camino apenas comienza. Los vigilantes no se irán, se quedarán en la periferia, observando desde la dimensión inferior, esperando que alguna vez volvamos a caer. La Tierra se ha convertido en una nave mundo, ya no está sujeta a las leyes de la física que conocíamos. Elías explica que bajo esta nueva frecuencia, la humanidad podrá reconstruir el planeta, no con máquinas, sino con la voluntad. El desierto del Sahara comienza a florecer frente a los ojos de Sara. Las dunas se cubren de una hierba esmeralda y ríos de agua cristalina brotan de las rocas muertas. Las pirámides de Egipto y las ruinas de Tiahuanaco brillan ahora como faros de sabiduría, bibliotecas de luz que contienen toda la historia del universo. Sin embargo, el precio ha sido el aislamiento. La Tierra ahora es un santuario invisible para el resto de la galaxia. Somos los rebeldes que escaparon de la granja. ¿Qué pasará contigo?, pregunta Sara, sintiendo la inmensidad de la soledad que le espera a Elías como guardián de esta nueva red. «Yo soy el puente», dice él, mientras su figura comienza a disolverse en el aire para fundirse con la atmósfera. «Mientras yo resista, el velo se mantendrá. Enseñen a los que vienen que la libertad no es un regalo, sino una frecuencia que hay que mantener cada día».
El cielo se ilumina con una última aurora boreal que cubre todo el globo, desde el ecuador hasta los polos. Las naves de los vigilantes, derrotadas por una evolución que no pudieron prever, comienzan a retirarse hacia lo profundo del espacio negro, como nubes que se disipan tras una tormenta. El sol comienza a ponerse sobre el nuevo Sahara. Sara observa el horizonte, donde el verde de la nueva vida se encuentra con el dorado del atardecer. Siente una mano invisible rozar su hombro y sabe que no está sola. La humanidad ha dejado atrás su infancia. Ha pasado de ser una especie con amnesia a ser los herederos de la luz. El capítulo y la historia terminan con una toma cinematográfica que se aleja de la Tierra. Vemos el planeta brillando con una intensidad sobrenatural, una joya cian y plateada, protegida por un escudo de conciencia pura. El ojo del Sahara, visto desde las estrellas, parpadea una última vez, como el guiño de un dios que acaba de nacer. 3 meses han pasado desde que el ojo del Sahara dejó de ser una máquina de destrucción para convertirse en el corazón latiente de una nueva existencia. Para el resto del universo, la Tierra ha desaparecido de los radares. Para nosotros, el mundo se ha transformado en un jardín de posibilidades infinitas. Ya no hay hambre, ya no hay enfermedades terminales, y el concepto del tiempo ha dejado de ser una prisión. Pero no todos los habitantes de esta nueva tierra están celebrando. Mientras la mayoría de la humanidad aprende a usar la frecuencia para sanar el planeta, Sara se ha convertido en la guardiana silenciosa de las ruinas de Richat. Ella es la única que aún puede sentir la presencia individual de Elías en las corrientes de energía que fluyen por el Sahara. Pero hoy el aire tiene un sabor distinto. Hay una interferencia, un estático frío que no proviene de los vigilantes exteriores, sino de las sombras que quedaron atrás. En las profundidades de los búnkeres subterráneos que la corporación Aethelgard construyó antes del Gran Cambio, algo se está gestando. No todos los líderes mundiales ni todos los magnates aceptaron la traducción de Elías con gratitud. Para ellos, la ascensión no fue una liberación, sino la pérdida de su poder, de su control sobre las masas y de su propiedad sobre los recursos. Ellos no quieren vivir en una utopía de conciencia, quieren recuperar el mundo de materia, de escasez y de jerarquías. El velo es frágil. Susurra una voz en la oscuridad de un laboratorio oculto bajo los hielos de Groenlandia, un lugar donde la nueva luz de la Tierra aún no ha penetrado del todo. Es el director general de Aethelgard, un hombre que ha dedicado su vida a estudiar la tecnología de los vigilantes, y ahora posee algo peligroso, un anclaje de vacío. Este artefacto, rescatado de una nave de los vigilantes que se estrelló durante la batalla de los Andes, tiene la capacidad de bajar la frecuencia de un área específica, devolviéndola a la realidad física bruta. Es un agujero negro emocional y vibratorio. Su plan es simple y devastador: crear suficientes puntos de anclaje para rasgar el velo de Elías y arrastrar a la Tierra de vuelta a la dimensión donde los vigilantes nos esperan con sus redes de cosecha. Sara, caminando por las orillas de un Sahara que ahora está lleno de lagos turquesa, siente una punzada de dolor en el pecho. El cielo plateado parpadea. Por un segundo, el verde de los árboles se vuelve gris y las aguas se tornan lodo. Es un parpadeo, una fracción de segundo, pero es suficiente para que ella comprenda que el sacrificio de Elías está siendo saboteado desde dentro. «Elías, ¿me escuchas?», pregunta Sara al aire, cerrando los ojos.
La respuesta tarda en llegar, y cuando lo hace, es un susurro entrecortado, como una señal de radio perdiéndose en una tormenta. El parásito, Sara, el parásito está en el núcleo. No se refiere al núcleo de la Tierra, sino al núcleo de la sociedad humana. Los rebeldes de Æthelgard han comenzado a usar el miedo para reclutar a aquellos que se sienten perdidos en esta nueva realidad. Hay personas que temen a su propia luz, que extrañan las cadenas de lo que llamaban normalidad. La corporación les ha prometido devolverles el mundo real, y para ello están instalando los anclajes de vacío en los antiguos centros de poder: Washington, Pekín, el Vaticano. El primer gran ataque ocurre al mediodía, en el centro de una renovada Ciudad de México, donde la gente se reunía para compartir visiones colectivas. Un anclaje es activado. La realidad se desgarra con un sonido de cristal roto. En un radio de 10 kilómetros, la luz plateada desaparece. La gente vuelve a sentir el peso agobiante de la gravedad, el regroso de sus enfermedades y, lo peor de todo, la desconexión total con la mente colmena de Elías. El pánico, ese viejo enemigo de la humanidad, estalla con una fuerza que no se sentía desde el inicio de la crisis. Desde el espacio, las naves de los vigilantes, que habían permanecido como nubes inertes en la periferia, detectan la grieta. El ojo de su nave madriza se ilumina. Han encontrado una entrada. Sara comprende que Elías no puede luchar contra esto. Él es la red, pero no puede obligar a las células de la red a querer ser libres. La batalla ya no es tecnológica ni mística. Es una guerra por la voluntad humana. Si ellos quieren bajar la frecuencia, dice Sara mientras se dirige a la antigua sala de control de Richat, nosotros tendremos que llevar la luz a los lugares más oscuros. No vamos a esperar a que el velo se rompa. El capítulo termina con Sara activando un antiguo mapa de los Nefilim que muestra las coordenadas de los laboratorios de Æthelgard. Ahora ya no es solo una arqueóloga, es la líder de una resistencia que debe viajar a las zonas de vacío para enfrentarse a sus propios hermanos humanos. La última imagen es una de las naves de los vigilantes extendiendo un tentáculo de energía hacia la grieta sobre Ciudad de México. El enemigo no está golpeando la puerta, alguien le está abriendo desde adentro. El aire en las zonas de vacío es pesado, cargado de un olor a metal quemado y desesperación. Para quienes han probado la libertad de la nueva frecuencia, regresar a estas áreas es como sumergirse en un océano de plomo. Ciudad de México, ahora bajo la sombra del primer anclaje de vacío, se ha convertido en una herida abierta en la piel del mundo. Los edificios, que hace días brillaban con arquitectura orgánica y vibrante, han vuelto a ser bloques de cemento gris y frío. Pero lo más aterrador no es el cambio en el paisaje, sino el cambio en la gente. Sara observa desde las afueras de la zona de interferencia. Sabe que no puede entrar sola. La desconexión con la conciencia de Elías es tan violenta que un ser humano común podría volverse loco por el repentino silencio en su mente. Para combatir esto, Sara ha reunido a los primeros caminantes de luz, un grupo de hombres y mujeres que durante el Gran Cambio desarrollaron una resistencia natural a las frecuencias bajas. Son arqueólogos, ingenieros y antiguos soldados que han decidido que el legado de Elías no se perderá por la ambición de unos pocos. Escuchen bien, dice Sara a su equipo mientras ajustan sus respiradores de oricalco, dispositivos improvisados que emiten una pequeña pulsación de la frecuencia de Elías para mantenerlos cuerdos. A Æthelgard no solo está instalando máquinas, están instalando una narrativa.
Le están diciendo a la gente que la luz es una alucinación y que el vacío es la única realidad. Si perdemos la voluntad de las personas, el velo caerá en todo el mundo. El grupo se interna en la ciudad gris. Mientras avanzan, ven las patrullas de Aethelgard. Los soldados de la corporación visten armaduras negras que absorben la luz, tecnología diseñada por el director general para ser invisibles a los sentidos cuánticos de Elías. Estos soldados no caminan, patrullan como depredadores en un mundo que creen haber recuperado. En el centro de la ciudad, sobre lo que antes era el Zócalo, se alza el anclaje, una torre de obsidiana que parece succionar el color del cielo. Alrededor de ella, miles de personas están arrodilladas, pero no en oración, sino en un estado de trance catatónico. El anclaje está emitiendo una frecuencia de consuelo artificial, una droga vibratoria que adormece el dolor, pero destruye el alma. Es una cosecha de voluntad, susurra uno de los caminantes. Están alimentando el anclaje con el miedo de la gente para ensanchar la grieta. De repente, una figura emerge de la torre. No es un soldado, es el director general de Aethelgard. Su cuerpo parece estar rodeado por una estática oscura y en su mano sostiene un cetro que brilla con la luz roja de los vigilantes. Él mira directamente hacia donde Sara y su equipo están escondidos. «Sé que estás aquí, Sara». Su voz resuena amplificada por los altavoces de la ciudad, distorsionada y cruel. Elías cometió el error de creer que la humanidad quería ser libre, pero la libertad es una carga demasiado pesada. El ser humano prefiere la seguridad de sus cadenas. ¿Por qué luchar por un cielo plateado que no pueden tocar, cuando pueden tener el suelo firme bajo sus pies? Sara sale de las sombras, su respirador de oricalco brillando con una intensidad cian. Tú no les devuelves el suelo, se los estás quitando para convertirlo en una tumba. Sabes que los vigilantes no vienen a gobernarnos, vienen a reciclarnos. El director sonríe, y tras él, el cielo se rasga. Un tentáculo de energía negra desciende desde la nave madriza de los vigilantes, conectándose directamente con la punta de la torre de obsidiana. La grieta se ensancha. Por primera vez en meses, el frío del espacio exterior comienza a filtrarse en la atmósfera de la Tierra. «Que vengan», dice el director. «Prefiero ser un capataz en su granja que un igual en el paraíso de un arqueólogo muerto». La batalla estalla, pero no es una batalla de balas. Los caminantes de luz utilizan su propia energía interna para proyectar ráfagas de frecuencia alta contra los soldados de negro. Es una danza de luces y sombras en medio de una ciudad que parece estar muriendo de nuevo. Sara corre hacia la base del anclaje, llevando consigo una carga de energía que Elías le entregó en una visión, un fragmento del núcleo del Sahara. Si logra colocar el fragmento en el motor del anclaje, causará una sobrecarga que cerrará la grieta. Pero el director se interpone en su camino. El cetro de vacío choca contra el fragmento de luz, creando ondas de choque que derriban las paredes de los edificios cercanos. «Elías no vendrá a salvarte, Sara», ruge el director, mientras el tentáculo de los vigilantes comienza a azotar la ciudad con furia, dándose cuenta de que la entrada se está cerrando. Sara aprovecha el momento, se pone en pie y clava el fragmento de luz en la base del motor. El estallido es cegador. Una onda de energía cian recorre Ciudad de México, borrando el gris, sanando a los enfermos y restaurando la conexión con la mente de Elías. El anclaje de vacío se desintegra en polvo inútil. El cielo se cierra. La nave de los vigilantes es expulsada de nuevo a la periferia. Pero la victoria es agridulce. Sara mira a su alrededor y ve que aunque el anclaje ha sido destruido, el director ha desaparecido en la explosión y los mapas en su comunicador muestran que otros 10 anclajes acaban de activarse en diferentes partes del mundo.
El capítulo termina con Sara mirando al cielo, donde la voz de Elías resuena con una nota de tristeza y advertencia. La guerra ya no es por el planeta, Sara, es por el corazón de cada hombre, y la oscuridad ha aprendido a esconderse dentro de la luz. La última imagen es una toma satelital de la Tierra. El velo plateado es hermoso, pero ahora tiene pequeños agujeros negros que se extienden como una infección. La humanidad ha ganado una batalla, pero la infección interna apenas está comenzando a supurar. Mientras el mundo intenta sanar las heridas dejadas por el ataque en México, una nueva sombra se proyecta sobre el mapa de la resistencia. Sara y los caminantes de luz han descubierto que la infección de Aethelgard no es solo tecnológica, es una infiltración en las raíces mismas de nuestra cultura. El siguiente agujero negro en el velo no ha aparecido en una base militar o en una metrópolis moderna, sino bajo los cimientos de la Ciudad del Vaticano, en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido hace 2000 años. El aire en Roma ha perdido su brillo plateado, una cúpula de estática gris envuelve la plaza de San Pedro, pero aquí el vacío no se manifiesta como un rugido, sino como un susurro seductor. La gente camina por las calles en un silencio sepulcral, con los ojos vacíos, dirigidos hacia las basílicas. Sara comprende que este anclaje es diferente, no se alimenta del miedo, sino de la obediencia ciega y de los secretos guardados por siglos. Bajo la necrópolis, dice Sara a su equipo mientras descienden por las escaleras ocultas tras el altar de la confesión, Elías me mostró que los vigilantes no solo dejaron máquinas en el Sahara o en los Andes, dejaron registros, crónicas de sus visitas anteriores, y las instituciones más antiguas del mundo han estado custodiando esos registros, llamándolos milagros o profecías, sin entender que eran manuales de uso para nuestra propia extinción. A medida que bajan a las catacumbas, el respirador de oricalco de Sara comienza a parpadear. La interferencia aquí es masiva. Las paredes de piedra están grabadas con símbolos que mezclan el latín antiguo con la geometría fractal de los vigilantes. Es una profanación de la historia, la prueba de que el director general de Aethelgard ha estado trabajando con elementos de la vieja guardia institucional para asegurar que la humanidad nunca termine de despertar. De pronto, el pasillo se abre en una cámara que no figura en ningún plano. En el centro, rodeado por los huesos de antiguos mártires, se encuentra un anclaje de vacío que no está hecho de metal, sino de un cristal rojo translúcido que late al ritmo de un corazón enfermo. Frente a él, el director general espera. Su piel ahora parece una cáscara transparente por la que fluye una energía oscura. Ya no es del todo humano. Se ha convertido en un recipiente para la voluntad de los vigilantes que acechan en el exterior. «Llegas tarde, arqueóloga», dice el director, y su voz suena como el crujido de la piedra. Aquí no hay tecnología que pueda sabotear. Este anclaje está vinculado a la fe y al dolor de miles de años de secretos. Para apagarlo, tendrías que borrar la historia misma de este lugar. Sara siente la presión. El aire se vuelve denso, cargado con las voces de millones de personas que a lo largo de los siglos buscaron consuelo en estas piedras y solo encontraron silencio. El director levanta su cetro y una ola de energía negativa golpea a los caminantes de luz. Sus respiradores estallan. Uno a uno, los compañeros de Sara caen de rodillas, abrumados por el peso de sus propios pecados y dudas, desconectados por completo de la luz de Elías. Sara se queda sola, de pie, con el fragmento de luz del Sahara temblando en su mano. La voz de Elías en su mente es apenas un hilo de seda a punto de romperse. No luches contra el pasado, Sara. Recuérdales el futuro. El director avanza hacia ella. Míralos. Prefieren la culpa que los redima a la luz que los hace responsables. La humanidad no quiere ser Dios, Sara. Quiere ser perdonada. Y los vigilantes les ofrecen el perdón final, el olvido. En un acto de desesperación, Sara no intenta atacar al director. En su lugar, clava el fragmento de luz en el suelo,
justo en una grieta donde las raíces de la antigua ciudad se encuentran con la tecnología del cristal rojo. No intenta destruir el anclaje, intenta limpiarlo. Usa su propia memoria de Elías, su amor por el hombre que se convirtió en red, para inundar el cristal con una frecuencia de verdad absoluta. La cámara se ilumina con una luz golada que choca contra el rojo sangriento del vacío. De pronto, las paredes de las catacumbas comienzan a proyectar imágenes. No son milagros, sino la verdad cruda. Los vigilantes manipulando reyes, dictando leyes, sembrando discordia para mantener a la humanidad dividida y débil. El engaño milenario queda expuesto ante la conciencia colectiva de Roma. La onda expansiva lanza al director contra las paredes de piedra milenaria. Por un segundo, la oscuridad que lo envolvía se disipa, revelando a un hombre viejo, aterrado y consumido por la ambición. El vacío en el Vaticano se ha cerrado, pero el precio ha sido alto. Las catacumbas comienzan a derrumbarse, incapaces de sostener la energía liberada por el choque de frecuencias. Sara logra arrastrar a sus compañeros hacia la salida, mientras el suelo se estremece. Al emerger a la superficie, la plaza de San Pedro ha cambiado. El gris se ha desaparecido, pero en su lugar no hay una calma absoluta. La gente está de pie, mirando sus manos, llorando. Han recuperado la conexión con Elías, pero ahora cargan con la verdad de que su historia fue manipulada. La inocencia de la fe ha sido reemplazada por la responsabilidad del conocimiento. Sara mira hacia el cielo plateado. Las naves de los vigilantes han retrocedido un poco más, pero ella sabe que esto solo las vuelve más peligrosas. Están perdiendo sus anclajes en la tierra y pronto dejarán de usar cirujanos para empezar a usar carniceros. De pronto, la voz de Elías resuena, más clara que nunca, pero con un tono de urgencia que le hiela la sangre. Sara, han activado el protocolo de emergencia. Han dejado de intentar bajar nuestra frecuencia. Van a intentar colapsar el núcleo del Sahara para que el velo se convierta en una red que nos asfixie. El director general, herido pero aún vivo entre los escombros de la entrada, ríe con una tos sangrienta. Crees que ganaste, pero el Vaticano solo era una distracción. Mientras mirabas hacia el pasado, ellos apuntaron al futuro. El siguiente anclaje no está en una ciudad, Sara. Está en el único lugar donde no puedes llegar. Sara se acerca a él, tomándolo por el cuello. ¿Dónde? El director mira hacia arriba, hacia la luna que ahora brilla con un tono carmesí antinatural. Allí es donde guardaron el motor de respaldo. El verdadero ojo no está en la Tierra. El Sahara es solo el receptor. El transmisor siempre ha estado ahí arriba, observándonos. El capítulo termina con Sara mirando hacia la luna, dándose cuenta de que la guerra acaba de salir de los límites del planeta. Si quieren sobrevivir, los caminantes de luz tendrán que encontrar la manera de llegar al transmisor lunar antes de que los vigilantes pulsen el botón de autodestrucción de la realidad. La última imagen muestra una estructura mecánica colosal desplegándose en la cara oculta de la luna, apuntando un haz de luz roja directamente hacia el corazón de África. La luna siempre ha sido el espejo silencioso de nuestras ambiciones, pero hoy ese espejo ha comenzado a arder con un color carmesí que no pertenece a la naturaleza. Desde la Tierra, el satélite ya no parece una roca inerte. Bajo su superficie, una red de filamentos rojos se está encendiendo, revelando que la Luna no es un satélite natural, sino un puesto de avanzada, un ojo mecánico que lleva milenios vigilando la granja humana. En la Tierra, el aire ha comenzado a vibrar con una frecuencia discordante. La voz de Elías, que antes era un coro de paz, ahora suena como un grito ahogado. La presión que el transmisor lunar está ejerciendo sobre el velo es tan inmensa que la atmósfera ha empezado a brillar con un verde estático. El tiempo se está agotando. Si el rayo rojo de la luna hace contacto pleno con el ojo del Sahara, la frecuencia de la humanidad no ascenderá, sino que se sobrecargará hasta que cada célula viva estalle por el exceso de energía. Sara sabe que no hay naves humanas capaces de llegar a la luna en cuestión de horas,
Los cohetes de la vieja era son piezas de museo comparados con la velocidad de la luz sólida. Pero la respuesta, como siempre, yace en la herencia de los que se rebelaron primero. Tiahuanaco, dice Sara mientras observa los mapas estelares que parpadean en su visor. Los Nefilim no solo dejaron un ejército durmiente en los Andes, dejaron un puente. El mismo portal que usamos para viajar del Sahara a Bolivia puede ser reconfigurado. Si los vigilantes usan la luna como un transmisor, nosotros la usaremos como el final de nuestro camino. Acompañada por los últimos 3 caminantes de luz, Sara regresa a las ruinas de Bolivia. El paisaje ahora es un campo de batalla congelado en el tiempo. Las naves de los vigilantes que cayeron en el capítulo 4 siguen allí, convertidas en monumentos de metal retorcido. Pero la Puerta del Sol está vibrando con una intensidad blanca. El gigante plateado que los ayudó antes ya no está, pero su esencia ha quedado grabada en la piedra. Para cruzar el vacío sin una nave, explica Sara a su equipo, tenemos que convertirnos en frecuencia pura. No vamos a viajar a través del espacio, vamos a ser transmitidos como una señal de radio hacia el receptor lunar. Si nuestra voluntad flaquea por un solo segundo, nuestra conciencia se dispersará en el vacío y nos convertiremos en estática espacial. Con el corazón latiendo a una velocidad inhumana, Sara coloca el último fragmento de oricalco en el centro de la Puerta del Sol. La realidad frente a ellos se curva. La luna, gigante y roja, parece succionarlos. En un parpadeo de agonía y éxtasis, el mundo desaparece. Cuando Sara abre los ojos, no siente el peso de su cuerpo. Está de pie en la cara oculta de la luna, pero no hay polvo ni cráteres. Frente a ella se extiende una metrópolis de obsidiana y luz roja que desafía toda arquitectura humana. Es una ciudad mecánica que respira. Enormes pistones de energía suben y bajan, bombeando el vacío hacia la tierra. «Bienvenidos al centro de procesamiento de la cosecha», resuena una voz fría. No es el director general, es la inteligencia central de los vigilantes, una entidad sin rostro que se manifiesta como una esfera de mercurio flotante. Su persistencia es fascinante, pero lógica. Como cualquier virus, intentan sobrevivir a la cura. Sin embargo, el transmisor ya ha alcanzado el punto de no retorno. Sara mira hacia el horizonte lunar. Un rayo de luz roja de kilómetros de ancho sale disparado desde una torre colosal hacia la pequeña canica azul y plateada que es la Tierra. Puede sentir el dolor de Elías. El velo se está rasgando. «No somos un virus», responde Sara mientras activa su respirador al máximo, creando una burbuja de atmósfera artificial en el vacío lunar. «Somos el sistema evolucionando, y tú eres el error de programación». La batalla en la luna es silenciosa y mortal. Sin atmósfera para transmitir el sonido, los choques de energía se sienten como vibraciones en los huesos. Los caminantes de luz utilizan sus habilidades para hackear los sistemas de la torre, sobrecargando los conductos de energía roja con la frecuencia cian que trajeron del Sahara. Pero los vigilantes tienen una defensa final. Desde el suelo de obsidiana emergen los segadores, autómatas de 6 armas diseñados para desmantelar cualquier forma de vida biológica. Uno a uno los compañeros de Sara caen, sacrificándose para abrirle paso hacia el núcleo de la torre. Sara llega a la cámara central donde el rayo nace. Allí, el motor de la luna late con la fuerza de un sol moribundo. Para detenerlo, no basta con una explosión. Tiene que invertir la polaridad del transmisor. Tiene que hacer que la luna deje de enviar vacío y empiece a pedir luz. «Elías, necesito que me ayudes», grita Sara en su mente. «Abre la puerta desde allá, succiónala». Desde la tierra, el ojo del Sahara responde. Una columna de luz plateada sale disparada desde África, cruzando el espacio en segundos. Los 2 rayos, el rojo y el plateado, se encuentran en el vacío.
luchando como dos serpientes de energía. Sara, en medio del núcleo lunar, se convierte en el conductor. Su cuerpo empieza a brillar tanto que su piel se vuelve translúcida. El capítulo termina con una explosión de color púrpura que sacude la luna entera. El rayo rojo se corta. Por un momento, la luna se vuelve blanca, pura, iluminando la noche de la Tierra como nunca antes. Pero el esfuerzo ha tenido un costo. La torre de obsidiana comienza a colapsar y Sara se queda atrapada en el centro, viendo cómo el portal hacia la Tierra desaparece. La última imagen es Sara, sola en el silencio de la luna, mirando hacia la Tierra. El velo ha sido restaurado, pero ella está en el lado incorrecto de la puerta. Y en la oscuridad de la base lunar, algo mucho más antiguo que los vigilantes empieza a despertar por la luz que Sara acaba de encender. El silencio de la luna es absoluto, un vacío que devora incluso el sonido de la propia respiración. Sara está de pie en el centro de la torre colapsada, rodeada por los restos de obsidiana que ahora se apagan. El rayo rojo ha desaparecido, y desde aquí la tierra se ve más hermosa que nunca, envuelta en un aura plateada que vibra con la vida que ella acaba de salvar. Pero el portal de Tiahuanaco se ha cerrado. Sara está sola en una tumba de tecnología alienígena a 380.000 kilómetros de casa. Sin embargo, la luna no ha terminado de hablar. Bajo sus pies, el suelo de la cara oculta comienza a abrirse, pero no por una explosión, sino por un mecanismo de relojería que abarca todo el diámetro del satélite. Sara siente una vibración profunda, una nota que no proviene de los vigilantes, sino de algo mucho más antiguo. Al mirar por la grieta, descubre la verdad que ha estado oculta a los ojos de la humanidad desde siempre. La luna no es una máquina de los vigilantes, es una prisión. Los vigilantes solo estaban usando la infraestructura exterior, pero el núcleo de la luna contiene algo que ellos temen tanto como nosotros. A medida que la luz cian de Sara penetra en las profundidades, ve miles de esferas de cristal suspendidas en un líquido ámbar. Dentro de cada esfera hay una chispa de conciencia pura. No son chispas, susurra Sara, mientras su respirador de oricalco brilla con el último aliento de energía. Son ellos, son los arquitectos originales. La voz de Elías regresa a su mente, pero esta vez no es un susurro, es un lamento que sacude las estrellas. Sara, la luna es el archivo. Los vigilantes no crearon la vida en la tierra, ellos la secuestraron. Esas esferas son las almas de los primeros habitantes del sistema solar, la fuente de energía que los vigilantes han estado drenando durante eones para mantener su imperio de materia. La cosecha no es para alimentarse, es para evitar que despertemos de nuevo. De repente, una sombra gigantesca se proyecta sobre Sara. La nave madriza de los vigilantes que había retrocedido tras el fallo del transmisor ha descendido directamente sobre la superficie lunar. Ya no vienen a recolectar, vienen a destruir la evidencia. Saben que si Sara libera esas almas, el poder de los vigilantes se evaporará en un instante. Desde la Tierra, Elías toma una decisión que podría condenar a la humanidad. Para rescatar a Sara y liberar el archivo lunar, debe hacer lo impensable, romper el velo que él mismo creó. Debe abrir un puente físico una última vez. «No lo hagas, Elías», grita Sara al vacío. «Si rompes el velo, las naves entrarán, la tierra volverá a ser vulnerable». Un mundo seguro en una caja no es un mundo, Sara. Es la hora de que la humanidad recupere su memoria. En la tierra, el cielo plateado se desgarra deliberadamente. Una lanza de energía pura sale disparada desde el ojo del Sahara hacia la luna. No es un rayo de destrucción, es una mano extendida a través del espacio. El impacto en la luna crea una atmósfera temporal de luz.
Sara ve cómo las esferas de cristal en las profundidades empiezan a romperse y las chispas de conciencia salen disparadas hacia la tierra como una lluvia de meteoritos invertida. Pero los vigilantes disparan. Sus naves lanzan torpedos de antimateria contra la torre donde Sara se encuentra. El suelo bajo ella desaparece. En el último segundo, antes de ser consumida por el vacío, la mano de luz de Elías la alcanza. Sara siente que su cuerpo se desintegra, convirtiéndose en información pura, viajando a la velocidad del pensamiento de regreso a casa. El capítulo alcanza su clímax cuando las almas liberadas de la luna entran en la atmósfera terrestre. Al chocar con el velo roto, no causan destrucción, se fusionan con cada ser humano vivo. De repente, la humanidad no solo siente la red de Elías, sino que recuerdan cómo hablar con las estrellas, recuerdan cómo moldear la materia, recuerdan quiénes eran antes de que los vigilantes borraran su pasado. Pero el precio es devastador. Con el velo roto, la nave madriza de los vigilantes entra en la atmósfera terrestre sobre el Sahara. El ojo del Sahara, exhausto por el esfuerzo del rescate, comienza a apagarse. Sara cae sobre la arena del desierto, a pocos metros del núcleo del ojo. Elías está ahí, pero su forma física se está desvaneciendo. Su sacrificio para abrir el puente lo ha dejado sin energía para sostenerse. El mundo ahora es un campo de batalla abierto, y la tecnología de los vigilantes está descendiendo con toda su furia sobre un planeta que acaba de recuperar su alma, pero que ha perdido su escudo. «Lo lograste», susurra Elías, mientras su mano de luz toca la mejilla de Sara. «Ya no son esclavos, ahora son dioses con amnesia. Enséñales a luchar». El capítulo termina con la sombra de la nave madriza cubriendo todo el desierto del Sahara. Miles de naves de combate pequeñas salen de su vientre como un enjambre de lagartijas metálicas. La humanidad tiene ahora el conocimiento de los antiguos, pero el enemigo está en su puerta. La última imagen es Sara poniéndose en pie, con los ojos brillando con la luz dorada de la luna y la luz cian del Sahara. Detrás de ella, miles de personas que estaban en el campamento comienzan a levitar, sus manos encendidas con el poder de los arquitectos recuperados. El cielo sobre el Sahara ha dejado de ser un campo de batalla para convertirse en el juicio final de nuestra especie. La nave nodriza de los vigilantes, una mole de metal oscuro que cubre el horizonte de punta a punta, desciende con el peso de 10.000 años de opresión. Sus cañones de vacío están cargados, listos para borrar el ojo del Sahara, y con él la última esperanza de libertad. Pero ya no somos los mismos seres indefensos que empezaron este viaje. Sara está de pie frente al núcleo del ojo. A su lado, la esencia de Elías se desvanece como el humo de una vela, pero su legado arde en la mirada de cada hombre, mujer y niño sobre la faz de la tierra. La lluvia de almas que descendió de la luna ha despertado algo que no puede ser contenido, la memoria cuántica de lo que fuimos antes del tiempo. «Ya no somos vuestra cosecha», grita Sara, y su voz no sale de su garganta, sino que resuena en la estructura misma de la realidad. La nave nodriza dispara. Un rayo de oscuridad absoluta desciende para pulverizar el desierto, pero el impacto nunca llega. A solo unos metros de la arena, el rayo choca contra un escudo que no ha sido creado por máquinas, sino por la voluntad colectiva de 8.000 millones de personas. En todo el planeta, la gente ha dejado de correr, se han unido en una sola frecuencia invencible. El ojo del Sahara comienza a girar, pero esta vez no succiona energía, la proyecta. Las arenas del desierto se elevan, transformándose en cristales de luz pura que se disparan hacia el cielo como flechas de justicia. Los segadores y las naves de combate de los vigilantes se desintegran al contacto con esta nueva energía. No es fuego, es verdad.
Y ante la verdad, el engaño de los vigilantes no tiene dónde esconderse. Elias, en un último aliento de luz, se funde con Sara. Por un segundo, ellos son el puente perfecto entre lo humano y lo divino. Con un gesto de su mano, Sara dirige toda la energía del núcleo hacia el corazón de la nave nodriza. No es un ataque para destruir, es una frecuencia de retorno. Es el comando que obliga a los vigilantes a regresar al vacío de donde vinieron. El estallido es silencioso y majestuoso. La nave nodriza se disuelve en pétalos de luz blanca, desapareciendo de nuestra atmósfera como un mal sueño al despertar. El cielo se limpia. El velo ya no es necesario, porque la tierra ya no es una granja. Ahora somos un faro. El silencio que sigue es el más hermoso que el mundo ha conocido. Sara cae de rodillas sobre la arena, que ahora es fértil y fresca. Elias se ha ido, pero ella puede sentirlo en cada soplo de viento, en cada brote verde que nace de la tierra. La humanidad ha recuperado su hogar, pero sobre todo ha recuperado su propósito. Las ciudades se reconstruyen con la armonía de los antiguos. El hambre y la guerra son ahora reliquias de una infancia olvidada. Pero la historia de la civilización antigua no termina aquí. En realidad, este es solo el prólogo de nuestra verdadera existencia entre las estrellas. Sara mira hacia el horizonte, donde el sol nace sobre un Sahara verde. El ojo se ha cerrado, pero nuestra visión está más clara que nunca. Durante eones vivimos como sombras en nuestra propia casa, creyendo que éramos víctimas del destino. Hoy, el ojo del Sahara nos ha mostrado que el poder de los antiguos no estaba en las máquinas, sino en el latido de nuestro propio corazón. La cuarentena ha terminado. El universo nos espera. La verdad siempre estuvo ahí, oculta bajo la arena, esperando a que fuéramos lo suficientemente valientes para encontrarla. Pero esta es solo una de las muchas verdades que el tiempo intentó ahorrar. Si esta historia ha despertado algo en ti, no dejes que el velo vuelva a caer. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Estamos aquí para desenterrar los secretos que los libros de historia no se atreven a contar. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué otra civilización antigua o misterio oculto quieres que exploremos en la próxima serie? ¿Las ciudades sumergidas de Japón? ¿Los secretos bajo la Antártida o la verdadera tecnología de los mayas? Escríbelo en los comentarios. Tu elección guiará nuestra próxima investigación. El viaje apenas comienza. Gracias por ser parte de la resistencia.